¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Como siempre, bienvenidos. Arrancamos semana, arrancamos ahora en 7 Televalencia y lo hacemos muy pendientes del resultado de las elecciones del pasado domingo, elecciones europeas, 9J, y sobre todo vamos a analizar las consecuencias que, como saben, ha sido un terremoto a nivel europeo. Lo vamos a analizar con Anun Ramírez, es la vicedecana de periodismo de la Cardenal Herrera CEU. Vicedecana, buenas noches. ¿Qué tal, Silvia? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. A vosotros. Bueno, bienvenida. Mucho que analizar. Lo vamos a hacer también con el periodista y director de Actualidad Valencia, Santiago Calajorra. Buenas noches. Buenas noches, Silvia. Bueno, muchas consecuencias, ¿no? Lo vamos a ir Muchas viendo. lecturas que hacer. Muchas lecturas. Especialmente también vamos a valencianizar los resultados y lo hacemos también con el periodista Pablo Fernández, siempre siguiendo la actualidad. Pablo, buenas noches. Buenas noches, Silvia, y gracias de nuevo por invitarme a analizar esta actualidad pues tan emergente y tan candente a la vez. Y bueno, a ver si sacamos alguna conclusión. Venga, seguro que sí, lo hacemos. Empezamos analizando lo que pasaba en 9J. Este fue el resultado de las urnas. El PP ha ganado las elecciones europeas con el 34,18% de los votos y 22 escaños, dos más que el PSOE, que obtiene el 30,19% de los sufragios. Una muy buena señal para el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo. Siempre que el Partido Popular ha ganado unas elecciones europeas, ganó las siguientes elecciones generales. Siempre. La cabeza de lista del PSOE para las elecciones europeas, Teresa Rivera, considera que la subida de los populares se debe a que ha absorbido a Ciudadanos, sin restar votos a la ultraderecha. Si el señor Feijóo se ha empeñado en plantear estas elecciones como un plebiscito contra el presidente del Gobierno, está clarísimo que el plebiscito lo ha perdido. Ha sido un fracaso. En tercer lugar se sitúa Vox, con el 9,62% de los votos y 6 escaños. Sumar obtiene el 4,65% y 3 eurodiputados, uno más que Podemos. En sexto lugar, la agrupación de electores Se acabó la fiesta de Luis Alvise Pérez, que se estrenaba este 9J y que prácticamente ha igualado el porcentaje de voto de Sumar, obteniendo 3 representantes. Ahora Repúblicas, constituida por ERC, Bildu, Bénega y Aramés, logra 3 representantes, mientras que Junts solo uno, al igual que CEUS, donde está el PNV. Ciudadanos se queda fuera del Parlamento Europeo al perder sus 8 diputados y conseguir únicamente el 0,69% de los votos. Así queda el Parlamento Europeo. Analizamos, decían, lo vimos en campaña, que dependía de los resultados electorales el 9J, si el Partido Popular pedía esa moción de censura al Partido Socialista. No va a ser así. Anun Ramírez, ¿cuál es su primera lectura de las elecciones europeas? Pues yo creo que es como un sentimiento ambivalente, ¿no? Están todos contentos y cada uno a su manera, y no del todo. Me explico, la victoria en principio del Partido Popular es para estar contentos por los puntos también de diferencia con respecto a las elecciones de 2019, y por parte del Partido Socialista, creo que lo decía la portavoz de la Ejecutiva ayer, ¿no? El resistir es otra forma de vencer. Con lo cual creo que cada cual está contento a su manera, es lógico esa valoración. Y luego Sumar, pues también, aunque imagino que la lectura será más en clave autonómica por ese tercer eurodiputado, ¿no? Para Compromís, pero Sumar también está un poco tocadita, digamos, luego lo matizaremos más. Y luego, sobre todo, está el Se acabó la fiesta. Se acabó la fiesta ha sido como la gran sorpresa, ¿no? Ha sido la gran sorpresa. Creo que en parte PP y PSOE pues están contentos a su manera, porque cada uno tenía su objetivo en estas elecciones. El PP no acaba de tenerlo tanto como quería, porque la brecha no ha podido ampliar la brecha que preveía sacar con respecto a los socialistas. Y sí es verdad que los socialistas la lectura mejor que están haciendo es la del Resistiré, ¿no? La canción que escuchamos mucho en pandemia, pero en este caso creo que incluso lo han verbalizado ellos, que el Resistir en este caso ha estado muy bien. O sea, por una primera lectura puede Primera ser lectura esa. Porque nos daría para muchas horas. Santiago, su primera radiografía. Es verdad que parece que las dos formaciones, hablo de Partido Popular y Partido Socialista, cumplen expectativas. Las dos
ganan o dependiendo de cómo leamos los resultados. Por una parte el Partido Socialista salva los muebles, es decir, evitar a lo mejor una caída, una gran bajada de votos, y en el caso del Partido Popular ascender. Evidentemente es un gran ascenso en comparación a las últimas europeas de hace 5 años, pero es un ascenso mucho menor del esperado en comparación a las últimas. A la radiografía general de las autonómicas que pudimos hacer en mayo del año pasado o las generales que pudimos hacer en junio. En ese aspecto, la velocidad de crecimiento, desde luego que ha sido mínima y no ha habido mucho cambio, ¿no? Si vemos sobre todo las generales anteriores, poco ha cambiado en ese movimiento de bloques, al menos en los 2 principales partidos. Luego está la emergencia de Se acabó la fiesta, que ha sacado 3 eurodiputados, sin restar porcentaje ni a PP ni a Vox, que hubiéramos pensado a lo mejor. Ese voto podía... Ese voto se los come a todos por la derecha, pero no. Es decir, han aparecido sin mermar a los otros 2. Y bueno, no hace falta saber muchas matemáticas para que el Partido Popular se ha comido los votos de Ciudadanos. La Teresa Rivera, yo creo que eso no hacía falta llegar muy lejos para saber esa conclusión, pero a pesar de eso ha mantenido y ha crecido un poquito. Bueno, pues ahí vemos para nuestros compañeros cómo queda el Parlamento Europeo. Pablo Fernández, su primera lectura de los resultados. Pues a ver, los números son los que son. Sí que es cierto que los partidos políticos hacen una lectura que también les tiene que beneficiar a ellos políticamente, a su electorado. Pero yo creo que aquí se pone en marcha un fin del ciclo electoral. Pensemos que tenemos un ciclo electoral que empezó en las elecciones gallegas, donde el Partido Socialista pues, no tuvo la ventaja que esperaba. Luego tuvimos las elecciones en Euskadi, donde vimos que el Partido Socialista subió, y vemos ese éxtasis en las últimas elecciones catalanas. Yo pienso que aquí sí que se ha reaccionado un poco. El motor del Partido Socialista parece que empieza a parar. Le falta un poco de gasolina, y sí que es cierto que ese consumo pues, se ha pasado al Partido Popular, donde es cierto que ha subido, pero coincido también con mis compañeros que las expectativas del Partido Popular eran mayores del resultado electoral del 9J, pero bueno, cada uno hace una lectura beneficiosa para su partido, pero está claro que el Partido Popular ha avanzado, no tanto como hubieran querido, y que el Partido Socialista pues parece que ese motor, ese éxtasis, y lo vemos también en los discursos políticos de sus representantes, ha disminuido esa alegría política. Esa comparecencia que ofrecía Feijóo en la noche electoral, y decía que suele ocurrir que cuando gana el Partido Popular las elecciones europeas, las siguientes serían las generales. Anun, ¿qué decir al respecto? Bueno, yo como deseo creo que le viene bien, ¿no? A Feijóo, y es un planteamiento de futuro que le puede funcionar incluso, ¿no? Como mensaje optimista. Pero yo lo que veo muy complicado también con lo que decía Pablo es la traslación de unos resultados de las europeas a las autonómicas o nacionales, o a la inversa, porque la participación es distinta, los perfiles son distintos, y aparte también hemos visto que no ha habido mensaje europeo. Es decir, ¿alguien sabe algo del programa de los partidos para Europa? Ha sido una campaña más bien nacionalizada, ¿no? Una campaña de castigo, parece, a castigar o a beneficiar. Pero a Pedro Sánchez, centrada en Pedro y en la mujer de Pedro Sánchez. ¿Habéis escuchado algún mensaje electoral? No. Con lo cual yo creo que la traslación de los resultados de las europeas a las nacionales, autonómicas o al revés es complicado, porque sí que ha habido algún grupo que decía, no, es que por esta inercia recuperábamos ya... No, cuidado, es que es muy complicado, ni por el porcentaje de votantes que acuden a las urnas, ni por el perfil, que si yo conozco a este alcalde o me resulta que yo tengo mucha confianza, no, es absolutamente distinto. Y trasladar los resultados de una a otra yo lo veo un poco complicado. Como datos. Deseo y optimismo de, oye, pues siempre, pues fenomenal, ¿no? Es como las estadísticas en el fútbol. Siempre hemos ganado, pues vamos a decir que es posible que también ganemos, pero es complicado. Hablando de participación, para lo que esperábamos también, cumplimos el expediente con la participación. Cumplimos el expediente, pero al final más de la mitad de la gente no ha ido a votar. Es decir, que eso es una lectura que hay que hacer. Esto también da pie a otras cosas. Es decir, si hay poca participación, da más pie a que partidos emergentes o partidos minoritarios puedan sacar representación, porque la cota de voto hay que pelear mucho menos por cada escaño. Entonces tampoco nos sorprende entonces que cuando intentamos hacer esa traslación, ¿no? había algunos medios que planteaban hoy, decir, pues en el Ayuntamiento de Valencia, con los resultados que han salido, podría salir, se acabó la fiesta con 2 concejales, o en Corts Valencianes con 6 diputados. Evidentemente, ni la participación es la misma, ni la lectura que se hace es similar. Sí que es cierto que esta vez se ha hecho muy poca lectura europea. No se ha hablado ni de políticas de inmigración, ni se ha valorado la gestión de la guerra a Ucrania, ni se ha valorado en estos 5 años la gestión europea de la pandemia. Nada.
no hemos hablado de nada. Hemos centrado una campaña general, sobre todo Partido Popular y Vox han ido mucho a hacer una visibilización de esta campaña a nivel nacional, a ver si repetían el éxito de mayo de 2023, donde se utilizó mucho esa clave nacional para las municipales y autonómicas. ¿Que salió bien? Que, claro, les salió bien, pero esta vez ha salido igual. O sea, no puede el Partido Popular en eso puede decir que no le ha salido mal, pero tampoco ha mejorado el resultado respecto al año pasado. Es como si estuviera cerca de tocar un techo, no como partido, pero sí como política actual. Es decir, hay un momento en que o cambia de estrategia o cambia de caras, pero algo tiene que cambiar si quiere empezar a romper esa barrera y abrir brecha de verdad y cumplir el deseo ese de Feijóo de que de aquí a 2027, si se agotan los ciclos electorales autonómico y nacional, ¿vale?, ganar las elecciones, pero que no olvidemos que queda mucho camino. Claro. Pensemos que cuando las elecciones europeas coinciden en una cita electoral, como son nacionales, autonómicas o municipales, cuando suele coincidir, por inercia sueles, bueno, se coge la papeleta. Las papeletas. Correcto. Pensamos que aquí han sido unas ¿En serio? votaciones individuales y coincido con mi compañero porque han sido unas elecciones en clave nacional, pero con castigo. En clave nacional, con poco interés a nivel del programa europeo, porque es cierto que tampoco hemos visto que los partidos políticos nos han trasladado cuál es el trabajo, la iniciativa, los objetivos que pretenden conseguir a nivel europeo. Y como dije en un anterior debate que estuvimos, Silvia, pienso que el tema europeo, por lo menos a nivel estatal, a nivel de nuestro Estado, a nivel de España, está muy poco estudiado, muy poco trabajado por el político. Y luego sí que es cierto que utilizan mucho este mensaje para hacer campaña. Bueno, pues desde Europa, a nivel de aranceles, o a nivel de agricultura, o a nivel de mejoras, de subvenciones. Queda mucho por hacer a nivel didáctico, tanto políticos, medios de comunicación, porque lo que se aprueba en Europa nos afecta muchísimo más que las leyes que nos puedan ser a nivel autonómico y local. Esto falta concienciación, Pablo, yo creo. Pero correcto. Además, ahí, en cuanto a participación, lo vemos en la comparativa de los países de Europa, que a cada kilómetro que está un país lejos de Bruselas, más baja la participación. No olvidemos que somos un país periférico de la Unión Europea, por muchos años que llevemos en la Unión, pero cuanto más cercanos son los países a Bruselas, más implicación de voto hay, y todos los países que estamos como en el extrarradio de la política europea, que a lo mejor nos afecta más por las políticas de fronteras, inmigración, política agraria y pesquera, especialmente en España, lo tenemos más dejado, nos implicamos menos. Bruselas nos queda muy lejos. Nos falta creernos Europa. Creernos Europa. Hemos hablado del Partido Popular, hemos hablado del Partido Socialista. Lo que también nos deja la radiografía del 9J es el aumento de la extrema derecha prácticamente en todos los países y también en el Parlamento Europeo. Extrema derecha que mejora sus resultados y los socialistas representan por primera vez menos del 20% del Parlamento Europeo. Ahí vemos esa foto también de la tendencia del voto. Había cierto temor, ¿no?, o cierta alarma a la ultraderecha. Y la verdad es que los resultados a mí me parece que también han sido bastante contenidos, ¿no? Se retiene la mayoría de los partidos europeístas. De momento lo han frenado, pero justo esto tiene vinculación con lo que comentábamos, es el creernos Europa. Es decir, ¿por qué no hemos tocado temas como la inmigración durante la campaña? Porque quizás podría despertar algún tipo de sensibilidad de aquellos que son como más cercanos a la ultraderecha. Entonces mejor no lo toco, mantengo un perfil bajo y no provoco que los demás sí se manifiesten más en las urnas. En este sentido creo que hemos salvado los muebles, como decía Santiago también. De momento los partidos europeístas están como muro de contención, de momento, pero no olvidemos la situación en Francia, el segundo partido en Alemania, también un pelín filonazi, en Austria, en Países Bajos, es como una ola que está derivando en marea. Pero es verdad que de momento los países que tenemos más peso, como España, que el número de eurodiputados tiene un gran peso en la conformación de la gobernanza europea. Tenemos ahí una gran responsabilidad como para que nos vaya en tan poco la motivación o la participación en las urnas, ¿no? Tenemos un gran peso. En ese sentido, sí que yo creo que de momento hemos salvado los muebles, pero cuidado, porque la ola marea puede llegar a ser un tsunami si no nos creemos de verdad Europa y empezamos a trabajar de la manera en la que le interesan a los ciudadanos, claro. Terremoto político lo ha habido tras el 9J. Ahora entraremos en la dimisión de Yolanda Díez a nivel nacional, a nivel de España, pero
con consecuencias importantes. Pero bueno, ha sido simplemente la dimisión de Yolanda Díaz, ha sido simplemente a nivel orgánico. Sí, ahora veremos si entramos en ese detalle. Exacto. Veremos ahora Pedro Sánchez qué hace, pero bueno, enseguida abordamos, pero nombraba Anu, ¿no? Estas consecuencias también en Francia. En Francia, además, prácticamente en plenos Juegos Olímpicos, es decir, que ahí va a ser una situación también donde Francia está en el centro de las miradas de todo el mundo. Vamos a estar pendiente de un proceso electoral de disolución de la Asamblea Nacional. Y bueno, ha habido antecedentes en Francia de que ha salido bien o no. Entonces Macron ahí se la juega totalmente. Hemos visto también reacciones en Bélgica, hemos visto también esa ola creciente de ultraderecha. Desde luego que si aquí a lo mejor la campaña se hubiera centrado en la inmigración, el resultado para España y también esa influencia para Europa hubiera sido otro. Tampoco es la primera vez que en las políticas europeas España ha ido asíncrona. Es decir, cuando ha habido auges de partido de izquierda radical, que como pasó en el caso de Grecia y demás, y empezaba a tocar influenciar el resto de Europa, España todavía funcionaba en otro sentido. Entonces, eso también ha beneficiado a la Unión Europea a no dejarse arrastrar por esas mareas políticas de viene y va. Es decir, en ese aspecto sí. ¿Cuál es la lectura que se puede hacer? Bueno, que no hay que dormirse, que en este caso yo creo que la Unión Europea tiene que empezar a plantearse hacia dónde quiere ir y dónde puede derivar toda esta ola, sobre todo además en el conflicto de Ucrania, que es una de las cosas que más está diciendo la ultraderecha. El candidato húngaro decía que se nos había perdido a nosotros, y eso que Hungría está bastante más cerca de Ucrania que nosotros y estamos más implicados, que se nos había perdido en Ucrania. Entonces, todo eso va a marcar mucho lo que son las próximas políticas nacionales y europeas. Y vamos a empezar a hablar de una Europa que, si quiere estar unida o no, ¿vale? Porque de momento la mayoría son europeístas, pero tenemos una amenaza de empezar a encontrarnos partidos de cada uno para su casa, y aquí cerramos la Unión Europea, y empezar a plantearnos una salvaguarda de derechos y libertades en otros aspectos. Bueno, pues ese temor existía. La realidad es que, bueno, ahí está con mejores resultados, pero no controla totalmente la extrema derecha del Parlamento Europeo. Pablo. Es cierto que han pasado de 118 eurodiputados a 131 los partidos de ultraderecha. Hay un temor en el Parlamento Europeo, y está claro, y creo que le lanzan un poco el guante al partido pues mayoritario, el Partido Popular Europeo, porque desde el Partido Socialistas en Europa ya le lanzan el guante que miren hacia políticas más progresistas, pues para no darle ese valor a los partidos de ultraderecha, que como bien hemos hablado, pues han ganado en Francia, Italia, Bélgica, Hungría y Austria, pero es que en los partidos donde no ha ganado también esos votos de derecha han subido, como es el caso de España, donde pues Vox ha subido, entra también un partido de derecha como Se acabó la fiesta. Es decir, se ven esas pequeñas olas frente a tsunamis de otros países, y veremos a ver pues cómo deriva. Así que es cierto que el Partido Popular Europeo pues aquí tiene un poco el timón por ver cómo lleva la política del Parlamento. Bueno, pues es el resultado de las europeas. Seguimos analizando, enseguida valencianizamos, pero en clave nacional todavía. Yolanda Díaz comparecía ante los medios de comunicación y anunciaba que se va como líder de Sumar tras el varapalo de las elecciones europeas. Eso sí, sigue como vicepresidenta del gobierno. Sin lugar a dudas, no podemos Los malos resultados del 9J han abierto una crisis en Sumar que se ha saldado con la renuncia de Yolanda Díaz como coordinadora general, aunque sí continúa como vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo. Así lo anunció en una comparecencia telemática sin preguntas. La ciudadanía ha hablado y yo voy a hacerme cargo. Por ese motivo, he decidido dejar mi cargo como coordinadora de Sumar. Sumar consiguió solo 3 eurodiputados, muy lejos de sus expectativas, solo con uno más que Podemos, y empatado a escaños con el debutante Se acabó la fiesta. Ahora se abre el proceso de sucesión con una reunión del grupo coordinador para elegir quién la sustituya en una votación por mayoría simple. Este grupo lo integran 80 miembros, entre los que figuran el ministro de Cultura Ernest Urtasun e Íñigo Errejón. Los comicios europeos suponen la 4ª derrota electoral de Sumar este año. Primero fueron las elecciones gallegas, donde no consiguió entrar en el Parlamento Autonómico, las vascas, en las que únicamente consiguió un escaño y fue además el de Izquierda Unida, y en Cataluña, donde los comunes se dejaron 2 diputados de los 8 que tenían.
Se va Yolanda Díaz en esa comparecencia. Por cierto, me gusta remarcarlo sin preguntas, que esto está últimamente muy de moda. Sí, era curioso, ¿no? Era como en su despacho, pongo los dos micros, hablo, cuento, no recurro a medios y me voy. Sí, es una manera... Es un poco la línea de Pedro Sánchez, envía la carta a la ciudadanía, pero en este caso tiene la cortesía un poco de dirigirse físicamente. Pero bueno, es la línea del presidente. Sin preguntas, los periodistas. Correcto. Ahí. Pero bueno, ¿cómo se ve esta dimisión de Yolanda Díaz como líder de Sumar? Yo la veo lógica. ¿Sí? La veo lógica. ¿Los resultados serán tan malos para dimitir? Pero es que ella venía encadenando, que no son puntuales los resultados de las elecciones europeas, venía de una serie de derrotas que venían ya marcando un poco la necesidad de que hay que definir bien el proyecto de Sumar, porque hasta la fecha, al menos a mí me parece como una amalgama de partidos, pero que no tiene ni una estrategia común, ni una línea de trabajo común, ni un sentimiento común. Incluso es como vamos a juntarnos y vamos a llamarnos Sumar, pero no hay una estrategia clara y entonces yo creo que es lógico. El hecho de que dimita o deje el cargo de coordinadora es también, permíteme la expresión un poco rústica, de que es un marrón para alguien que la pueda coger. A ver qué hace la persona, si hay alguien que se decida a cogerla, porque hace falta casi partir de cero y redefinir si es que debe existir, si interesa a la izquierda que siga existiendo y cómo debe ser. Porque la verdad es que ya ahora mismo hablábamos de Compromís, ¿no? Compromís no estaba dentro de la estructura orgánica de Sumar, con lo cual negoció muy bien esa tercera plaza en la candidatura para las europeas. Compromís tenemos tenemos 5 valencianos al menos como eurodiputados, uno de ellos es Compromís, negoció muy bien ese tercer puesto, no forma parte de la estructura orgánica de Sumar, con lo cual le afecta entre poco y nada, pero es verdad que a las siglas Sumar hay que darle un contexto, un proyecto, si es que debe seguir adelante, y si no, pues que se disuélvanse, ¿no? que dirían, y cada cual que vaya por su camino, ¿no? Veremos qué pasa con Sumar, cómo se ven las cosas, Santiago, porque la figura clave era Yolanda Díaz. Sin su líder, ¿qué va a ocurrir? Pues yo estoy con la línea de Anu. No ha dejado de tener una imagen exterior a veces de Podemos 2.0. Tampoco ha sido un hermano al que ha podido fagocitar. Con el error de no incorporar de entrada a Podemos. Correcto, es decir, ahí ha habido unos choques personales que ha hecho que dos partidos que podían haber ido prácticamente unidos con un ideario bastante cercano, de repente se ha quedado la marca Podemos, que estaba muy vinculada a Pablo Iglesias y Irene Montero. De repente aparece Yolanda Díaz. Que la puso dedo Pablo Iglesias. Sí, correcto. Está Yolanda Díaz, que también cuando hizo su presentación en Valencia lo hizo con Mónica Oltra, ¿vale? Ahora incorporado en la candidatura a Vicent Marçal, pero al final como somos iguales, pero somos tan iguales que no nos podemos ni ver. Y caminamos de la mano dividiendo votos y restando y perdiéndonos restos de votos en diferentes elecciones. Y yo creo que ese ha sido uno de los grandes fracasos, no saber reconciliar a su sector de voto en un único partido, ya sea a favor de Podemos o a favor de Sumar. Las redefiniciones se hacen en partidos cuando llevan una andadura. Pero es que aquí apenas ha empezado a gatear y no anda. Entonces, ahí también hay que plantearse, ¿este proyecto funciona o no funciona? Pero también ahí está el tema de la... Yo además me gustaría hacer una lectura sobre una dimisión sin preguntas, ¿no? Cuando empezamos a entrar en un ciclo de declaraciones sin preguntas, es un ciclo de mucho desgaste, ¿no? De hecho, cuando entra el político siempre son las intervenciones lo más abiertas, lo más participativas, y cuando vemos esa etapa final son siempre ya sin preguntas. No entro a desgastarme en réplicas, no entro a nada que no tenga un mensaje muy controlado. También la Carta a la Ciudadanía era eso, ¿no? Un mensaje unidireccional. Un vídeo proyectado. Es como cuando hablábamos del... Ahora nos parecería mucho menos extraño el plasma de Rajoy de aquella vez. Ahora lo hemos normalizado. Lo hemos normalizado, es cierto. Vale, pero entonces nos sorprendía, pues estamos exactamente en lo mismo. Pablo, se va Yolanda Díaz, deja el proyecto llamado Sumar, parece que se tambalea políticamente las siglas. Vamos a ver, yo creo que hay una lectura. El barco acaba de salir del puerto, empieza a entrar agua y el capitán se va. O sea, esa es la lectura que yo hago. Sí, es decir, es un proyecto, como dice el compañero, de origen, o sea, es un proyecto que empieza a formarse ahora. Como todos los proyectos o como todas las empresas, al principio suele haber momentos difíciles y lo que hace es abandonar. O sea, eso
lo que da es un síntoma del tipo de calibre político que en este caso representa Yolanda Díaz. Pero no porque lo diga yo o lo digan los titulares, sino porque ella mismo se ha definido con esta decisión. Una cosa es decir, voy a luchar y en un tiempo fuera de este periodo electoral pueda decidir, o incluso, como ha dicho Anu, ¿no?, tener ya una persona reservada a la que oficialmente le pasa un poco el cargo, a decir, no, señores, aquí está entrando agua en el barco, nos hundimos y yo me voy. Esta es la lectura que yo hago. Y aparte de esta marcha, ¿qué pasa ahora? Porque lo apuntaba Santiago al principio, sigue como vicepresidenta del Gobierno. Aquí vuelve a tener un problema Pedro Sánchez. ¿Qué va a hacer con la vicepresidenta, que es vicepresidenta por la marca política? De momento la necesita. Sí. De momento la necesita. Y lo que pasa es que como en ocasiones es imprevisible, Pedro Sánchez, en bastantes ocasiones, podría hacer una crisis de gobierno, porque pensado ahora el resto de ministros de Sumar, ¿en qué posición quedan? Es un poco, es como para darle una pensadita, ¿no? Porque dice Yolanda Díaz que ella se queda como la gestión como ministra porque se le da bien. Al menos yo lo he escuchado eso. Quizás como coordinadora de un proyecto de este tipo pues no servía o no le valía o no le gustaba tanto. ¿Y quién se puede hacer cargo ahora? ¿Y cómo deja el gobierno, no solo con ella, sino con el resto de ministros que también forman parte de las siglas de Sumar? Es una incógnita interesante. Yo creo que de momento, hasta que se calmen las aguas, no se moverán. Se queda en pausa Pedro Sánchez. Sí, sí. Debe dejar la vicepresidencia del Gobierno Yolanda Díaz después de su dimisión en Sumar. Pues depende. Yo creo que aquí hay otra lectura. Es decir, si Yolanda Díaz dimite como coordinadora de Sumar, no tiene que defender a su socio de gobierno de todo el tema de su mujer, su hermano, etcétera. Se puede blindar en el aspecto de yo tengo mi cartera en el Consejo de Ministros, soy vicepresidente de gobierno, pero la parte política me desvinculo. No me voy a meter en este marrón, ¿vale?, y tener que hacer una defensa de mi socio de gobierno, el presidente, que es del Partido Socialista, con toda esta gestión, y me desmarco. O sea, al final es como quitarme la parte mixto. Política. Es como un grupo mixto. Puede ser una sociedad, independiente. una afiliada de Carnet, pero se centra en la parte técnica, entre comillas, de ser vicepresidenta de gobierno. Pienso que puede ir también en parte la estrategia por ahí, por no involucrarse en tener que defender a la figura del presidente de gobierno. Es tan apasionante la historia en general que no sabemos... Puede tener la otra parte también. Puede tener la parte que el Partido Socialista absorba la figura de Yolanda Díaz. Es decir, Yolanda Díaz ha sido una figura que porque... Pedro Sánchez? A ver, Yolanda Díaz ha sido una figura que siempre la hemos visto personalmente muy próxima al presidente. Se ha visto pues que han tenido una conexión política, incluso personal, ha tenido mucho apoyo. Pues puede ser a lo mejor la otra lectura que se convierta en una persona muy afín al Partido Socialista, lo que no quiere decir que tampoco lo haga público. Yo en este tema creo que el libro ha empezado, hemos leído el prólogo y el manual es largo. El manual es largo. Que posiblemente el último capítulo será convocamos elecciones. Sí. Yo creo que lo tiene muy complicado acabar la legislatura conforme está. Yo pienso, esa es mi opinión. O ahora arranca la legislatura. O ahora arranca la legislatura. Pero es cierto que aquí hay un manual largo que va a pasar porque... Y también creo que está todo muy estudiado. Yo creo que está todo, las fichas están sobre la mesa y ellos saben cómo ir colocándolo y manejarla. Bueno, tendremos sorpresas. Hablaremos también porque, como decía Pablo, todo está muy manejado. Precisamente hoy el BOE publicaba la ley de amnistía entre dudas sobre su inmediata aplicación, porque hoy, después de elecciones, lo dejamos ahí para tratarlo al final. Elecciones, adelantará elecciones, como decía Pablo, Pedro Sánchez, después del panorama, cómo ha quedado a nivel europeo, o no le afecta a Pedro en su legislatura. Más le afecta a Cataluña, yo creo. Efectivamente, yo creo que la lectura es la que hacíamos hace unos minutos. El resultado europeo no creo que marquen un final de la legislatura, no, porque insisto en que la traslación no es algo natural de la política nacional española.
la situación interna en Cataluña con la mesa también que se constituyó ayer, eso sí puede dificultar porque no es fácil. Es que por muy fuerte que esté Pedro Sánchez y por que el esfuerzo mental que haga en que todo salga adelante, es complicado. Con los números, es complicado claro, de gestionar, con los números, con las presiones, con la fuerza del resto de partidos que son los que les sustentan en este momento en el gobierno. Es muy complicado. Es como tener a los hijos enfadados en casa y a ver a quién le das la razón, ¿no? Es muy complicado. Bueno, pues... Las europeas no creo que le vayan a afectar, pero sí es cierto que la tendencia y luego sobre todo la situación interior del país es posible que sí. Yo no soy tan... no tengo esa convicción, ¿no? Como Pablo, en que en la legislatura puede que no acabe, pero... Yo pienso que no va a agotar los plazos de la legislatura, es lo que yo pienso por el panorama, porque es complicado, no por otra cosa, no a nivel de políticas. O sea, veo, como bien dices, que la situación, la coyuntura política que él tiene, que le rodea, tanto a nivel político como personal, que mucho desgaste, sí. Que no hemos tratado un poco el tema también de la mujer, de Begoña. el hermano. Entonces, ahora... Correcto, creo que tiene varias presiones. Y veo que es un político donde ya le empieza a afectar, porque se regía como un Margaret Thatcher en hombre muy fuerte, y es cierto que por el tema de la Carta de la Ciudadanía y por varias cosas, pienso que le va afectando. Creo que no quiere decir que convoque elecciones este año, tenemos por delante todavía tres años más. Ahora en el mes de julio se cumple un año de la primera legislatura, que es cuando se podría convocar legalmente una próxima convocatoria. Yo pienso que acabar legislatura lo tiene complicado por la coyuntura que le rodea. Es de mucho Totalmente desgaste. de acuerdo, ¿no, Santiago? Yo creo que no veremos una convocatoria de elecciones antes de agotar el 75% de la legislatura, es decir, en el último año. Y ya no por el no poder hacerla funcionar, sino a lo mejor por aprovechar el mejor momento, que eso es algo que a Pedro Sánchez se le da muy bien. ¿Sí? Al final, convocar unas elecciones pronto supone tener un resultado muy parecido al de las europeas, que es muy parecido al de las últimas generales, y supone que al final PP no pueda conseguir el apoyo de grupos nacionalistas porque tiene que ir de la mano con Vox. El Partido Socialista tiene que volver a pasar unos peajes de investidura que ya ha pagado. Entonces, es decir, es pagar dos veces por lo mismo. Y ha aprendido a decir, no vamos a pagar innecesariamente otra vez por todo esto. Entonces, al final, estamos también muchas veces dando una importancia mayor políticamente de la que tiene la aprobación de los presupuestos generales, cuando Pedro Sánchez ha gobernado con presupuestos del PP de Montoro prorrogados, es decir, que sabemos que un país puede funcionar no bien, igual que un ayuntamiento, tampoco funciona, o una diputación o una autonomía con unos presupuestos prorrogados, pero no es algo que te impida más o menos funcionar. Entonces le estamos dando una importancia técnica a los presupuestos que no la tiene, ¿no? Parece que nos dé la sensación de, es que si no apruebo presupuestos no puedo gobernar. Son los presupuestos de un partido socialista. Claro, es como darle tu toque a la política que vas a desarrollar. Claro, pero viene de los suyos. Es decir, peor fue en el año 2018 que funcionaba con los heredados de Montoro, que eran totalmente diferentes. Entonces pienso que sí, se agotará como se pueda, aunque sea en un gobierno cadáver, se aguantará. Bueno, qué expresión, Santiago. Esperemos que tengamos unos meses sin elecciones. Yo creo que por lo menos eso me decía necesitamos... mi madre ayer, ¿otra vez a votar? ¿Otra vez a votar? ¿Otra vez a votar? Decía que Anu al principio que no son extrapolables los datos a nivel europeo de lo que pueden pasar en unas autonómicas o municipales, pero queremos jugar a esto. Vamos a valencianizar el voto que hemos votado los valencianos. Según estos datos, Carlos Mazón se afianza tras gobernar con Vox, pero no distancia lo suficiente del Partido Socialista. Sería la primera lectura. Sí, totalmente. Por eso decíamos que han salido victoriosos ambos. Uno porque ha subido, se le nota, son 13 puntos, me parece, el Partido Popular con respecto a 2019, y el PSPB, el PSOE también ha subido... Ahí tenemos, hemos votado en la Comunidad Valenciana, el 35%, 31%, no tenemos la la con las últimas, pero ha sido también un poquito más. Yo tengo aquí los datos que son el Partido Popular en 35,86, Partido Socialista 31,41. Partido Popular sube con respecto a las anteriores un 13,9, pero el PSOE sí que baja un 1,56. Hay una bajada mínima, y sí que es cierto que en el Partido Popular hay una subida pues más destacada. Importante. No tanto como la que se hablamos preveía. Con respecto a las europeas, no de 2019. con el 28M, que es la lectura que
un poco está la de Claro, actualidad. se está comparando. El Partido Popular recupera la hegemonía después de 30 años que perdió en el 2019, pero no aumenta esa brecha con los socialistas también. No, al final el Partido Popular ni ninguno es levadura. Es decir, estamos hablando de que en un año en que sí han pasado muchas cosas, pero al final cada partido tiene sus techos y sus afiliados, o sea, sus votantes estables. Es decir, muchas veces muy difícil, tiene que pasar algo muy grave para cambiar ese trasvase de votos. Y al final el tema de la amnistía es un tema que llevamos arrastrando mucho tiempo, que ya se había tratado en las anteriores generales, se había llevado casi a portada de campaña. Sí, está el tema de la mujer, las cartas de Pedro. Las cartas, sí. Bueno, ya van dos. Es cierto. Y a lo mejor el día menos pensado cae una tercera ahora con el hermano. Pero no hay un margen de maniobra tan grande como para pensar que el voto es tan movible. Entonces, es decir, al final hay que hacer una mirada a largo plazo. En un año esto ha cambiado, pero al final la imagen se tiene que hacer a 4 años. Es decir, si esa proyección de cambio va a 4 años, evidentemente no va a ser los 4 años iguales, pero al final la tendencia es que el Partido Popular está creciendo y sí que es cierto que el Partido Socialista desgasta muy poco, aguanta ese suelo, lo está aguantando en una posición bastante buena. También es que no se ha hecho estamos haciendo muchas veces una lectura nacional, no vemos una visión autonómica donde la candidata, la que será la candidata, que es la secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morán es una socialista que está en Madrid, que viene aquí cuando su agenda de ministra se lo permite o así se lo organiza. Al final, Mazón, cuando era presidente de la Diputación, estaba aquí en la Comunidad Valenciana y lo veíamos, ¿no? En la campaña, los periodistas que íbamos siguiendo la campaña, no paraba. Entonces, ahí al final vamos a ver, cuando se haga una auténtica lectura autonómica, cuál es el resultado, pero no es tan fácil extrapolarlo. Sí, el PP como marca se hace fuerte y el Partido Socialista aguanta los muebles. Y Vox sube, que también es otro dato, Pablo, que hay que destacar en cuanto al voto valenciano, me refiero. Correcto. A ver, yo creo que el Partido Popular tiene que estar igual de contento, que es una buena noticia para el Partido Popular, tiene que estar igual de alegre y contento y satisfecho que en las elecciones del 28M, porque es cierto que los datos no dan para darle un análisis a grosso modo ni por arriba y obviamente tampoco para darle datos negativos hacia abajo. O sea, yo creo que ellos tienen una alegría similar, los datos son similares, porque estamos extrapolando los datos que no deberíamos a nivel europeo, bueno, también no vamos por esa línea. Votando desde y el Partido Socialista es cierto que a nivel de Comunidad Valenciana lleva un año en la oposición después de un gobierno y va resistiendo, va, como ha dicho el compañero, salvando los muebles. Es decir, yo creo que si hacemos una lectura, el resultado electoral sigue siendo el mismo. Sí que es cierto que después de un año gobernando Mazón, pues la ciudadanía le continúa dando la confianza. Ese apoyo y sí, es un confianza. poco la lectura que realiza en este caso el presidente de la Generalitat, como bien ha hecho también María José Catalá a nivel de Valencia, ¿no? Valencia Ciudad, pues ha hecho un poco ese mismo análisis. Parece que ha sido un poco esa cuestión de confianza que se suele dar en un gobierno y bueno, es un poco a lo que se cogen y el Partido Socialista pues se mantiene cauto, pero bueno, tampoco da una bajada extrema. Mantiene. Y respecto a Compromís, sigue mostrando esa curva. Ahí sí que la lectura, sí que podemos hacer un poco más de lectura, podemos leer alguna página más, de que sí que es más evidente un poco la caída de Compromís en Comunidad Valenciana, sí que es más palpable, se ve esa caída, igual que se ve también esa subida de Vox. En estos dos partidos más minoritarios sí que se ve un poco la diferencia respecto a las votaciones del pasado 28M, de las elecciones municipales y autonómicas. Compromís logra ese eurodiputado, como decías al principio, un logro para ellos importante, pero sin embargo, quizás la marca, tras la salida de Mónica Oltra, atraviesa una pequeña crisis. Quizás pequeña, pero yo creo que 150.000 votos, ¿no? Creo que ha obtenido Compromís. El 7,63%. Es una cifra considerable también. Estamos hablando de unas elecciones europeas en las que Compromís ha negociado muy bien ese tercer puesto para Marçà. De hecho,
al menos es así. Yo creo que es un error el que Izquierda Unida no haya estado entre los primeros, ¿no? Entre los primeros lugares, porque tiene implantación nacional, con lo cual, si sumamos un poquito los errores o equivocaciones de Sumar, ahí tenemos otra. De hecho, creo que está esperando que no coja Comuns, ¿no? Su plaza y subir directamente el representante de Izquierda Unida. Pero sí es verdad que al menos Compromís, de hecho, sin estos 150.000 votos, quizás incluso el segundo eurodiputado de Sumar hubiera estado en el aire. Es decir, estar en juego. Claro, yo creo que Compromís ha contribuido mucho a esos 3 eurodiputados. O sea, que no le tienen que regatear el tercer puesto al eurodiputado valenciano, porque creo que si está es porque se lo merece también con los votos y el apoyo valenciano. Que en clave valenciano, la tercera fuerza política más votada en este caso ha sido Vox. Vox, con el ha hecho un poco, 51%. ha subido la tendencia, entonces Compromís pasa a cuarta fuerza más votada a nivel de elecciones europeas. Y nos llama la atención, yo creo que lo arrancábamos con esa sorpresa, se acabó la fiesta por delante de Podemos. Sí, bueno, ahí la lectura también que se puede hacer es un poco que es un partido que no había... Bueno, ya nos sorprendió, ¿no? Cuando desembarcó Alvise en la plaza del Ayuntamiento, empezó a movilizar gente y bueno, yo personalmente no esperaba 3 a nivel general y yo creo que ahí ha sido un poco romper las encuestas. Pero tampoco podemos hacer esa lectura a nivel autonómico y menos cuando entramos en esa lectura. Es decir, precisamente si con Compromís, que es un partido de trabajo muy municipalista, incluso podemos pensar que podría pinchar en movilización en Europa, ha conseguido un muy buen resultado para Sumar y, como decía Anun, ha jugado muy bien las cartas. No caigamos en el error ahora de un partido sin programa, de la voz de la protesta general, de todo lo que hace sufrir a los españoles es mi programa de gobierno, sin decir que lo es, sin aportar una propuesta. Eso puede trasladarse a un escenario municipal o autonómico. Sí, es un voto de castigo. Es un voto de castigo, es un voto de estoy enfadado en general con el sistema. Con la política, y a lo mejor hubiera sido un voto que de no haber estado ese programa se hubiera quedado en casa. Porque no olvidemos que no ha desgastado ni a Partido Popular ni a Vox, que era una de las lecturas de uy, esto va a ser la amenaza de Vox. Lo ha dejado a un ciudadano que... A los que no hubieran ido. Es que el mensaje que estamos comentando ahora mismo, recordemos cuál era el mensaje inicial de Podemos en el 2014-15. Era el mismo desde el otro punto de vista, era de castigo a las instituciones, gobernaba el Partido Popular, empezaron en el 2014, a nivel un poco universitario, inconformismo. Si vemos, antisistema, es un poco los sueldos políticos eran una baza grande que tenía Podemos, que luego tiraban en cara que Pablo Iglesias, su mujer, el chalet, etcétera. Es decir, y ellos siguiendo un poco la línea también desde otro extremo, pero si nos damos cuenta es un mensaje muy parecido al que Podemos lanzaba en aquellos años 14, 15. Incluso a nivel de demoscopia ya vimos el año pasado, sobre todo cuando estábamos en los medios de comunicación, encargábamos encuestas, veíamos que había siempre una transferencia de votos del que había votado a Podemos en elecciones anteriores, siempre había un porcentaje que pasaba a Vox. Sí. Es decir, era como el voto protesta, ¿no? Me da igual en qué sentido, pero yo siempre estoy en contra. Y ahora, pues, ha habido un partido, Vox ya lleva tiempo, porque al final la cara de Abascal llevamos viéndola 12 años. Al final es una imagen desgastada que a lo mejor a una generación más joven que ha salido, porque al final se acabó la fiesta, el inmenso voto es voto muy joven, de 18, 25, incluso casi 30 años, es decir, primeras veces que vota. Que van a votar, a que al final no lleva viendo a Abascal en la tele desde que tenía 15 o 10 años. Entonces vota una cara nueva. Entonces pienso que ahí hay un encarnado voto. El trabajo voto que ha hecho en redes, todos los chavales de 16, 17, y yo he hecho la prueba, conocían el Se acabó la fiesta. El resto no, pero el Se acabó la fiesta lo conocían todos. Bueno, pues es el marketing político, ¿no?, que se puede hacer de cara a unas elecciones. Sí, lo que pasa es que a propósito de lo que comentaba Santiago, o lo que comentábamos en general, es antisistema, es desafección, pero es que creo que estos chavales no recuerdan que Alvise fue jefe de grupo parlamentario en el Scorch, o sea, que trabajó para el sistema y estuvo en el sistema. Por mucho que ahora esté en contra de la corrupción y tal, pero él estuvo en el 2017 en el Scorch y cobró un sueldo público del Scorch. La evolución aquí es rápida, parece ser, ¿no? O sea, pero eso no lo saben los chavales. Es cierto, se quedan con el TikTok, ¿no?, Claro, de los mensajes que se trasladan.
Minutos en la recta final de Ágora, que vamos a dedicar también a comentar con nuestros invitados esa amnistía. Hoy el Boletín Oficial del Estado publicaba la ley. Entre, eso sí, muchas dudas sobre su inmediata aplicación. Ahí lo tienen en imagen, es la ley de amnistía. Pablo, días después de las elecciones europeas ya tenemos esa ley tramitada en el Congreso. Igual soy mal pensado, como he dicho al principio, creo que las fichas las tienen muy preparadas y justamente elecciones europeas, Yolanda Díaz dimite y el BOE publica la ley de amnistía. Creo que son los jueces quienes ahora tienen la palabra. El objetivo que se marcó en su momento el presidente del gobierno pues va cumpliéndolo con las piedras que se le han puesto por el camino, pero bueno, va cumpliendo los objetivos. Tenemos también, no dejamos de lado Cataluña, el tema de Salvadorilla, a ver al final cómo va a solucionarse. Pero bueno, los jueces tienen la palabra. Pero sigo pensando que la publicación en el BOE en la jornada de hoy pues responde a unas fichas, a unas cartas muy bien jugadas. Y ahora, ¿qué es la pregunta? ¿Qué va a pasar con esta ley de amnistía? Ahí la interpretación de los jueces, complicada. Es complicado. Yo no me atrevo ni a decirlo, ¿no? Porque no soy jurista y no lo sé, pero a propósito de lo que decía Pablo, es cierto que es un engranaje absolutamente calculado y meditado. Aquí no hay nada que sea casual. Obviamente, si ya estaba sancionada por el rey, ¿no? Desde hace días, la publicación hoy casual, la mesa en Cataluña ayer, Salvadorilla en el aire. Casual aquí, yo creo que la improvisación es ninguna. Sí. Es decir, que está todo muy pensado para que el engranaje vaya respondiendo o cubriendo esas etapas que están muy marcadas. Antes de las elecciones no, y según qué casos, después de la mesa de ayer sí. Yo no me atrevo a valorar qué va a pasar, pero sí sé que nada es casual. Nada es casual, lo tenemos claro, yo creo. Santiago, me imagino que piensa lo mismo. Sí. Y la duda de cómo se va puede superar al Circo del Sol en cuanto a malabares políticos. La verdad es que ahora el escenario es un poco sombrío, ¿no? Porque no acertamos a ver lo que va a pasar. Sí que el Supremo ha dicho que de momento mantiene la orden de búsqueda y captura contra Puigdemont. ¿Sí? Pero también es la forma en que Moncloa dice, no, ahora la pelota está en el tejado de los jueces. Claro. Se limpia las manos, si sale bien, estupendo, y si no... Yo ya he hecho todo. Y si no, han sido los jueces. La estrategia es estupenda. Exacto, yo he hecho hasta donde he podido, hasta donde la separación de poderes que de vez en cuando invado me llega bien. Y si no, decir, no, la culpa es de los jueces. Yo he hecho lo que tocaba, que era sacar la ley de amnistía adelante. Que los jueces me digan luego que es inconstitucional, lo siento, eso ya es culpa de los jueces y empezaremos ahí a plantear otro discurso sobre la separación de poderes. El recorrido ahora judicial también queda tela, quiero decir que esto no acaba aquí. Exacto, esto no acaba aquí todavía, queda la historia judicial. Nadie puede quitarle el perfil al presidente del gobierno de político metódico, o sea, es que... Es verdad, lo tiene todo muy meditado y muy calculado. Bueno, pues la ley de amnistía, veremos cómo se interpreta, pero decía Santiago que de momento se mantiene la búsqueda de captura, que es decir, que si Puigdemont no puede entrar en España. Puigdemont ahora mismo entrará en España, sería detenido... El voto telemático sí valió, ¿no? Sí sirvió. Creo que sí, sí sirvió. ¿Cómo vieron este gesto? Impensable también esto. Nos acostumbramos a normalizar situaciones. Pequeña provocación, ¿no? Que le dan salseo a la historia. Y además es siempre un poco que siempre tenemos una cosa delante en estos momentos, es decir, hoy ya no estamos hablando del resultado, a lo mejor, de que el Partido Socialista no ha sacado el resultado que esperaba, sino que estamos hablando de la dimisión de Yolanda Díaz, nos encontramos otra vez con el tema de la amnistía que hemos congelado antes de la semana electoral prácticamente, es decir, siempre vamos centrándonos en el último movimiento, sin ver a veces el recorrido de conjunto, no es como el juego de los trileros, nos centramos en buscar la bolita y no nos damos cuenta dónde nos la están escondiendo realmente. Así es. Cuando hablamos, porque estamos hablando de temas políticos, pero cuando hablamos de aquello que afecta directamente al ciudadano, porque nos estamos despreocupando de las leyes, de todo aquello que beneficia o perjudica al ciudadano. Entonces estamos haciendo unas lecturas que nos están trasladando a un mundo aparte cuando... Lo que nos debería preocupar no es este tipo de cuestiones. Totalmente de acuerdo. Sí, se pasa la legislatura prácticamente hablando de elecciones, de estrategias... Y no hacemos un análisis de aquellas políticas sociales, económicas, urbanísticas, medioambientales, que efectivamente son las que
nos tienen que beneficiar y que por eso hemos votado a los políticos que están defendiendo nuestros intereses. Creo que estamos perdiendo un poco eso, la defensa del interés del ciudadano. De los temas que realmente les importan. Y de hecho, de ahí el auge también, yo creo, de este tipo de partidos que al menos se desvinculan del resto, que no están tratando los temas que de verdad, vivienda, empleo, que interesan al ciudadano de a pie. Que yo creo que no podemos desvincular esta serie de partidos así un poquito más estrambóticos, por llamarlo de alguna manera, o populistas, de esa realidad en la que estamos obviando temas que son importantísimos para la ciudadanía. Habrá más empleo, sí, ¿no?, por los últimos datos, pero cada vez el nivel de renta en los hogares es mucho menor. Hay cada vez mucho más familias pasando apuros de verdad. Háblame de amnistía, háblame de voto y háblame de no sé qué. Sí, háblame de eso, que yo iré a votar y te votaré además. Pues no, es normal que esta desafección que estamos generando sea o vaya cada vez a más, porque es que no nos resuelven los problemas del día a día, sino que sacamos otros de la chistera para ver si podemos conseguir otras cosas. Y así se ha pasado un año de legislatura, Santiago, y si nos metiéramos en la agenda valenciana, pues infraestructuras, infrafinanciación, que no llega. Al final aquí seguimos sin... repercute en la calidad de vida. Sin reestructurar el sistema de financiación español, sigue sin salir adelante el derecho civil valenciano, sigue sin... prácticamente sigue la defensa del agua cuando no es en el trasvase del Tajo Segura, es con la Albufera, es decir, siempre vamos con un montón de cosas en la agenda que nos perjudican, y muchas veces en el tema de la financiación la verdad es que nos afectaría muchísimo en cuanto a educación, sanidad, claro, todas las infraestructuras que se podría hacer en la Comunidad Valenciana, que no están, todos los problemas que tenemos a nivel de infraestructuras, y podemos hablar desde comunicaciones hasta el paso a nivel del Fafar. Es decir, que ahí siempre hay una agenda valenciana que parece que se queda en el cajón, ¿vale? Abrimos los telediarios abriendo con Cataluña desde el año 2017, porque al final hablamos de una amnistía que se hizo a razón de un proceso en 150, que esto ya nos parece casi historia, ¿no? Porque además pasó la pandemia de por medio y todo esto nos suena como muy atrás. Pero al final estamos hablando de los mismos temas y la gente va a comprar y el precio sigue subiendo, quiere alquilarse un piso y sigue subiendo, pero no hay un sistema de políticas sociales. Culpamos a las inmobiliarias, culpamos al turismo, que también es una fuente de ingreso de dinero, pero no se buscan soluciones muchas veces. A veces porque no hay dinero en el cajón de la administración pública, porque la financiación que nos toca a los valencianos no es la correcta, y otras porque hay una pelea de competencias directamente. No sé si de hecho, creo que fue hasta noticia poder coincidir las agendas de Mazón con Diana Morán para una reunión que se iban a tratar temas de financiación, y fue hasta noticia porque no llegaban a coincidir agendas. Finalmente pudieron reunirse, creo que fue a principios del mes de mayo, finales de abril, y tampoco se ha trasladado una información exacta qué fue a lo que acordaron en esa reunión. Por eso creo que el tema que nos afecta está muy de lado, y al final el ciudadano pues también se da cuenta, y es lo que dice Anun, que al final esos partidos que marcan un poco el toque y te hacen despertar a la ciudadanía, pues es lo que, y más a nivel de jóvenes que ahora empiezan un poco a introducirse en el panorama un poco político, el interés por la política, pues llama la atención. Bueno, pues elecciones generales, municipales, autonómicas, gallegas, catalanas, elecciones europeas, y ahora sí, paramos en cuanto a periodo electoral de momento, a no ser que Pedro Sánchez adelante las elecciones generales, que esperemos que no, más que nada por tener un periodo de tranquilidad y que comience todo a circular, porque parece que no, pero las elecciones europeas han paralizado muchos procesos, y ahora otra vez el arranque. Voy a hacer una ronda final con nuestros tres invitados, análisis de sección esta noche con ellos. Empezamos con Santiago Calaforra, director de Actualidad Valencia. ¿Qué nos cuenta? ¿Cuál sería su titular final de todo lo que hemos hablado, este análisis de Mi nuevo, titular es que hay que tener mucho ojo con los partidos que aparecen, que le dicen a la gente que puede beber arena cuando tiene sed de agua. Bueno, pues ojo con eso también. Bueno, pues este es el titular que quiere destacar Santiago. Pablo Fernández, ¿cuál sería su análisis final? Como periodista voy a dar un titular un poco así llamativo. Voy a comparar un poco todo esto con aquel programa del 1, 2, 3, con la Ruperta y todo aquello, porque os acordáis que salía con la tarjetita "hasta aquí puedo leer". Yo creo que tenemos un gobierno de "hasta aquí puedo leer", con sorpresa, marcado con esas cartas a la ciudadanía.
De momento ya nos han dado 2 cartitas, no sabemos el premio final, pero es cierto que van a venir mucho más hasta que lleguemos al escaparate final, que no sabemos cuál va a ser el premio. El premio, bueno, pues ahí está la lectura también de Pablo y la vicedecana de periodismo de la Cardenal Errázuriz, Anun. Yo creo que yo lo resumiría en mucho por hacer y mucho que contar. El mucho por hacer porque no nos podemos dormir. Es una situación autonómica, nacional sobre todo, y europea, con muchos retos por delante, no nos podemos dormir. Y por otro lado, que debemos contarlo, queda mucho por contar, muchas historias por contar, de manera que es muy necesario el trabajo que hagan nuestros políticos, que lo hagan con sensatez y con sentido común y para la ciudadanía, y por otro lado que nosotros los periodistas contemos todo lo que tengamos que contar, esas historias por contar, y si puede ser que sean buenas, pero que los dos hagamos nuestro trabajo de la mejor manera posible, porque al final será lo que beneficia a los ciudadanos. Y con preguntas. Y con preguntas, efectivamente. Por favor, con preguntas a los políticos, ¿no? Que no perdamos este formato. Gracias a los tres por este análisis. Nos vemos pronto. Anu, Santiago, Pablo, buenas noches. Gracias, buenas noches. Nosotros terminamos así. Mañana volvemos. Vamos a tener un programa muy especial dedicado a las políticas de LGTBI, tanto de Generalitat, Ayuntamiento como Diputación. Estamos en el mes del Día del Orgullo. Gracias por estar ahí. Mañana más. Buenas noches.